Sin duda alguna, estos últimos meses han sido muy diferentes y peculiares, pues nos ha tocado la suerte de vivir un hecho que ha afectado al planeta entero, un suceso que quedará marcado en la historia, algo que no se veía desde la gripe asiática en 1957, ya con más de 1 millón de muertes registradas a cuenta de esta enfermedad, el coronavirus. Pero, ¿qué es el coronavirus? ¿Qué es esto que ha estado causando tantas muertes y ha estremecido al mundo entero desde hace ya casi 8 meses, cuando la mayoría de países se declararon en estado de cuarentena? El brote de coronavirus ha sido ampliamente reportado en los noticieros de todo el mundo y la Organización Mundial de la Salud lo ha declarado oficialmente como una pandemia desde el pasado 11 de marzo. Esto significa que la enfermedad se ha estado extendiendo a varios países de todo el mundo, al mismo tiempo afectando a cientos de miles de personas en todos los continentes, causando un número de muertes que, a la fecha, sigue en ascenso. El coronavirus es un grupo de virus que causan enfermedades que van desde resfriado común hasta enfermedades más graves como neumonía, síndrome respiratorio de Oriente Medio y síndrome respiratorio agudo grave. Cabe destacar que la cepa de coronavirus que ha causado el brote en China es nueva y no se conocía previamente. La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Ambos eran desconocidos antes de que estallara el brote. El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud recibió reportes de presencia de neumonía de origen desconocido en la ciudad de Wuhan, en China. Rápidamente, a principios de enero, las autoridades de este país identificaron la causa como una nueva cepa de coronavirus. La enfermedad ha ido expandiéndose hacia otros continentes como Asia, Europa y América. En cuanto a su comienzo, todavía no se ha identificado el posible origen animal de la COVID-19. Los principales síntomas del coronavirus incluyen síntomas respiratorios similares a los de un resfriado, fiebre, tos seca, falta de aliento o cansancio y dificultades respiratorias. Según la información de la Organización Mundial de la Salud, el coronavirus se transmite por contacto de persona a persona con el infectado, incluso si no presenta síntomas. Pero, ¿qué es esta cuarentena de más de 40 días que estemos viviendo y qué papel juega en la prevención del COVID-19? Bueno, la cuarentena es la separación y restricción de movimientos impuesta a una persona que pueda haber estado en contacto con una fuente de infección, pero que no tiene síntomas. El objetivo de la cuarentena es lograr que, en el caso de que la persona se hubiera infectado, no transmita a su vez la infección a otros. La realización de cuarentena solo tiene sentido para aquellas enfermedades que se pueden transmitir durante el periodo asintomático, es decir, antes de que la persona muestre síntomas de enfermedad. El impacto súbito y generalizado de la pandemia del coronavirus y las medidas de suspensión de las actividades que se adoptaron para contenerla han ocasionado una drástica contracción de la economía mundial, que, según las previsiones del Banco Mundial, se reducirá en un 5.2% este año. De acuerdo con el informe de perspectivas económicas mundiales del banco, sería la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial y la primera vez desde 1870 en que tantas economías experimentarían una disminución del producto per cápita. A raíz de las graves distorsiones a la oferta y la demanda internas, el comercio y las finanzas, se define que la actividad económica de las economías avanzadas se ha contraído en un 7% en 2020. Se espera que los mercados emergentes y las economías en desarrollo se contraigan un 2.5% este año, su primera contracción como grupo en al menos 60 años. La disminución prevista en los ingresos per cápita de un 3.6% empujará a millones de personas a la pobreza extrema este año. Los efectos están siendo particularmente profundos en los países más afectados por la pandemia y en aquellos que dependen en gran medida del comercio internacional, el turismo, las exportaciones de productos básicos y el financiamiento externo. Si bien la magnitud de las perturbaciones variará en función de la región, todos los mercados emergentes y las economías en desarrollo acusan vulnerabilidades que se ven agravadas por las crisis externas. Asimismo, la suspensión de las clases y las dificultades de acceso a los servicios primarios de atención de salud probablemente tengan repercusiones a largo plazo sobre el desarrollo del capital humano. El sector industrial se ha visto muy afectado, ya que ha sufrido una disminución muy acusada de la demanda de sus productos.
Las líneas de producción de las compañías deben adaptarse para mantener a los trabajadores seguros y algunos de los cambios que deben implementar para garantizar la seguridad de sus trabajadores pueden ser permanentes. Si además la compañía tiene procesos altamente especializados, estas medidas son aún más costosas, y en este grupo entran desde fabricantes de automóviles hasta las industrias de productos químicos. Dentro de muchísimos ejemplos podemos encontrar a General Electric, que ya se estaba recuperando de décadas de malas decisiones de inversión y ha visto caer en un 30% sus acciones este año. En cuanto a las compañías de energía, el problema es aún más complicado, donde el mayor perjuicio lo ha causado la disminución de la demanda de combustible, que llevó a inundar de petróleo todas las instalaciones de almacenamiento tanto en tierra como en el mar durante el parón de la actividad producido en el primer trimestre del año a causa de la pandemia. La Agencia Internacional de Energía predijo que la demanda de petróleo caerá casi en un 20% en el segundo trimestre del 2020, y así lo está haciendo hasta ahora. El precio del crudo Brent es un 40% más bajo que en enero, incluso después de rebotar desde sus mínimos en abril. Compañías petroleras como Shell y Aramco están sufriendo graves pérdidas. El sector de exquisito bituminoso de Estados Unidos casi siempre ha sido rentable, pero requiere de grandes inversiones que los llevaron a adquirir grandes niveles de endeudamiento que hasta ahora no pueden afrontar, que ha llevado a muchos productores a la quiebra. Se espera que más compañías entren en quiebra, si no es que ya lo están. El modelo de negocios de las empresas aéreas se ve amenazado por la pandemia. El temor de los viajeros a contagiarse del nuevo coronavirus, la exigencia de dejar asientos libres para mantener distancia entre pasajeros y las imposiciones de cuarentena a los recién llegados en países como España ponen en riesgo a las ganancias. Mientras en Estados Unidos y en países de Europa los gobiernos están trabajando en apoyos para las empresas más golpeadas durante la pandemia, en México el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha negado a hacerlo. Un ejemplo claro es la aerolínea mexicana Aeroméxico, con sede central en la Ciudad de México, que se acogió en julio al Código de Bancarrota de los Estados Unidos, conocido como el Capítulo 11. La empresa mexicana se ha convertido en la tercera aerolínea en solicitar una reestructuración en Latinoamérica, después de LATAM, la más grande de la región, y la colombiana Avianca, quienes comenzaron exactamente el mismo proceso en mayo. Para Aeroméxico, la cancelación de vuelos ocasionada por la pandemia es la última de varias dificultades a las que se enfrenta desde el año pasado, después de que dos accidentes aéreos suspendieran temporalmente el uso de sus aviones 737 MAX de Boeing. Aeroméxico cedió parte de su mercado a la competidora Volaris, la cual lo rebasó en número de pasajeros transportados. Nuestra industria enfrenta desafíos sin precedentes derivados de una significativa reducción en la demanda de pasajeros a nivel global, por lo que estamos comprometidos en adoptar las medidas necesarias para operar de manera continua y eficiente en esta nueva realidad, y con ello estar mejor preparados para un futuro exitoso durante y después de la pandemia, ha dicho Andrés Conesa, director general de la empresa. En el comunicado, la empresa asegura que a través del capítulo 11 podrá acceder a un financiamiento preferencial que, junto con el efectivo disponible de la compañía, le dará suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones financieras. Los contagios de la COVID-19 en México hoy suman más de 861,000, de los cuales 731,000 personas ya se han recuperado, pero en cuanto a los reportes de muertes confirmadas por coronavirus, se acaban de superar 85,000 a lo largo y ancho de la República. Las proyecciones de la enfermedad apuntan a 986,989 casos estimados, que son los directamente confirmados por las pruebas de laboratorio, más el porcentaje de los sospechosos que darán positivo, que son alrededor del 40%. La COVID-19 es ya la cuarta causa de muerte en México, solo por debajo de las enfermedades del corazón, la diabetes y los tumores malignos, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Y después de casi 8 meses de haber aparecido el primer caso de coronavirus en México, los daños no solo se encuentran en el ámbito de la salud, sino que sus efectos se han resentido también en las esferas económica, política y social. Consideramos que los impactos prácticamente han afectado al 100% de la población. En los aspectos económicos se refleja en la caída esperada del Producto Interno Bruto, el aumento del desempleo,
las turbulencias en los mercados financieros, la caída de los precios de las materias primas, como es el caso de las cotizaciones del petróleo ante la caída de la demanda del hidrocarburo, como antes ya hemos mencionado, la devaluación de las monedas emergentes, el cierre de empresas por la caída del consumo, aumento de pobres y muertes por hambre, el incremento de gasto público, la caída de los ingresos tributarios y no tributarios, entre otras afectaciones. Según dio a conocer la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica, OCDE, el Producto Interno de México caerá un 8.6% si existe un rebrote de COVID-19 y un 7.5% si se logra evitar. El organismo manifestó que este pronóstico se debe al golpe recibido en el sector turístico, las exportaciones y la caída en los precios del petróleo, una de las afectaciones más graves para la economía del país. Los pobres y vulnerables, incluidos los trabajadores informales, son y serán los principales afectados por la recesión, indicó la organización. México ha implementado una amplia gama de medidas financieras y monetarias para enfrentar la crisis. El espacio fiscal es limitado, pero, dada la gravedad de la recesión, se justifican medidas adicionales ya que aumentarán para mitigar las dificultades y revitalizar la recuperación. Dichas medidas deberían centrarse en proporcionar a los trabajadores afectados, tanto en el sector informal como en el formal, apoyo de ingresos y evitar que empresas desaparezcan. Asimismo, México vive una emergencia generalizada, considerando que la mayoría de casos de contagio por el nuevo coronavirus se registraron en la Ciudad de México, Estado de México y Baja California. Hay que destacar que en México existe una notoria desigualdad en el acceso a los servicios de salud, aunque somos especialmente optimistas con la población más joven. Por otro lado, los que viven una situación complicada son los negocios como los casinos, que siguen sin autorización para abrir sus puertas como lo vienen haciendo otros establecimientos con un límite de 30%, de acuerdo con la información publicada por sitios web como juegosdecasino.me. Solo a inicios del presente año, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no habría autorizaciones para nuevos casinos en México. Por la parálisis del comercio internacional y de las actividades no esenciales, como decretó el gobierno el 30 de marzo, la actividad industrial caería 8.5% este año y pudieran perderse casi 1 millón de empleos, previó el Instituto Nacional para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. El presidente de la República prometió una rápida reactivación económica con entrada en vigor el 1 de julio del nuevo Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá. En tanto se mostró confiado por haber domado la pandemia y que la crisis económica en México será transitoria, especialistas como Alejandro Saldaña, economista en jefe del grupo financiero B por Más, señalaron que México venía presentando algunos puntos débiles que se acentuaron con el surgimiento de esta pandemia y también con la caída de los precios del petróleo. Las medidas gubernamentales se tornan urgentes para rescatar el sector financiero ya bastante golpeado por los últimos meses. En medio de la etapa más crítica de la pandemia de COVID-19 y en la línea con su estimado de contracción de 8% para el Producto Interno Bruto, Bank of America previó una caída masiva del empleo formal en México de 1.200.000 plazas, la mayor cantidad que en cualquier otra recesión del país. De acuerdo con cálculos realizados por la institución financiera, tomando en cuenta las cifras oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, entre marzo y abril se perdieron 685.000 puestos de trabajo, lo que duplica los creados en todo el año pasado, y se sigue esperando que continúe la destrucción formal de empleos, aunque en un ritmo menor, a medida que la economía se reabre gradualmente. Según el banco, en el primer trimestre del año se perdieron 494.000 puestos de trabajo, en el segundo trimestre casi 660.000, en el tercero aproximadamente 420.000 y se prevé que solo hasta en este cuarto trimestre del año se recuperen 52.000 plazas. Tal destrucción del empleo empujará al gobierno a aumentar la ayuda fiscal para apoyar a los desempleados, ya que México tiene una red de seguridad muy pequeña. Sin embargo, aún con todo esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aumenta el gasto en gran medida. Por otra parte, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico estimó que tan solo entre los meses de marzo, abril, mayo y junio, México perdió aproximadamente 1.861.000 empleos por las afectaciones económicas que ha dejado el coronavirus en el país. La afectación en el empleo que estamos estimando ahorita con las medidas que se han anunciado es que se estarían perdiendo cerca de 1.8 millones de empleos en el país. Representaría un retroceso nunca antes visto y que podría afectar a 4 millones de mexicanos aproximadamente.
Pero, ¿y todo esto? ¿De qué manera afecta a las familias mexicanas? El 23 de marzo de este año, la cotidianidad que caracterizaba la vida de millones de mexicanos se vio abruptamente modificada por la amenaza de este nuevo virus que ha afectado a todo el mundo. Desde esa fecha, millones de micros, pequeñas y medianas empresas tuvieron que detener sus actividades por órdenes del gobierno federal. Eso incluyó a centros comerciales, gimnasios, cines, tiendas de ropa y mercancías, así como un sinfín de negocios, tanto formales como informales, cuyos ingresos se han visto afectados desde entonces, poniendo en peligro la estabilidad financiera, que ya de por sí es frágil, de millones de familias mexicanas. Por este motivo, la Universidad Iberoamericana, a través del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, Equidae, realizó la primera encuesta de seguimiento de los efectos del COVID-19 en el bienestar de los hogares mexicanos con el objetivo de estudiar y cuantificar los impactos que la crisis sanitaria está ocasionando en el bienestar de estos hogares. Según la directora de Equidae, Graciela Teruel, uno de cada tres hogares reportó una pérdida de 60% o más de sus ingresos respecto a febrero, y mencionó que, en esta encuesta que se levantó entre el 6 y el 14 de abril entre poco más de 800 personas de 18 años o más, entre los hogares que se reportaron que percibieron un menor ingreso en marzo, la caída fue en promedio de un 48%. Reveló que en el 37.7% de los hogares más vulnerables contestaron que uno o más de sus integrantes perdieron su empleo o alguna otra fuente de ingreso. Con esto se da a entender que la población que tiene un menor nivel socioeconómico es mucho más propensa a perder su fuente de empleo. Además, los más pobres tienden a ser los más perdedores en términos de empleo. Según datos del INEGI, los estragos de la actividad económica por la pandemia del coronavirus y las medidas de confinamiento ocasionaron la pérdida de 12.5 millones de trabajos en México durante abril. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, señaló que para dimensionar la magnitud del impacto hay que considerar la brecha laboral, que sobrepasó el 50% de la fuerza laboral potencial, mayor al 20% de marzo, y considera además del desempleo al subempleo y a la población no económicamente activa pero disponible para trabajar. En total, la población económicamente activa, ocupados más desocupados, pasó de 57.4 en marzo a 45.4 millones en abril. El INEGI señaló que esta disminución representa una variación a la baja de 12 millones de personas económicamente activas, principalmente por encontrarse en un estado de suspensión laboral temporal ocasionado por la cuarentena. Es importante subrayar que se trata de una suspensión sin percepción de ingresos de por medio y sin certeza de si se mantiene el vínculo laboral o de retorno al trabajo. Según esta información, podemos decir que el sector informal ha sido la alternativa para las familias mexicanas para obtener ingresos. Durante el paro de la economía, también ha sufrido de la pérdida de empleos por la emergencia sanitaria. La población informal salió del mercado de trabajo siendo ahora población no económicamente activa con disponibilidad para trabajar. Esta disminución también refleja la suspensión temporal de actividades y la espera de retomarlas. Por otro lado, las medidas de contención contra la COVID-19 afectan de forma desproporcionada a las mujeres mexicanas, quienes cargan con el triple de las labores domésticas y de cuidados, y trabajan en mayor proporción en los sectores más afectados por la crisis. Feministas pidieron al gobierno mexicano incluir perspectivas de género en las políticas de quedarse en casa y de atención a grupos vulnerables, pues las mujeres hacen 76.4% del total de labores domésticas y de cuidados, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La pandemia tiene efectos inmediatos en sectores con más mujeres trabajadoras, pues ellas representan el 57.37% de la fuerza laboral de ventas minoristas y 59.31% en eventos de hospedaje, preparación de alimentos y bebidas conforme el INEGI. Además, están más expuestos a la emergencia de constituir el 67.71% de los trabajadores de salud y asistencia social. Por eso en México, donde la tasa de informalidad femenina es del 57%, hay mujeres que se resisten a quedarse en casa. Desde que el COVID-19 llegó al país, las familias mexicanas han tenido que aprender a reorganizar el presupuesto para que no falte nada en casa. Miles de mexicanos comenzaron a obtener ganancias inferiores a las que obtenían previo al brote del nuevo coronavirus, por lo que muchos consideran un privilegio tener un plato de comida caliente en su mesa. Ante la situación económica,
expertos emitieron recomendaciones para aprovechar de mejor manera el dinero familiar y contar con productos básicos que satisfagan las necesidades básicas. Entre las recomendaciones figuran organizar bien los gastos familiares, hacer una lista con productos necesarios y ponderar artículos de primera necesidad. Si la familia está acostumbrada a comer carne 5 veces a la semana, podrían empezar a hacerlo de 2 a 3 veces por semana y complementar con frutas y verduras, mencionó la especialista en finanzas María Elvira Méndez. También recomendó destinar un porcentaje, por pequeño que sea, al ahorro familiar y al conseguir más solvencia económica aumentar la aportación al 10 o 15%. De acuerdo a estimaciones realizadas por Banxico a finales de junio de este año, el paso del COVID-19 podría dejar en el país a más de 40 millones de nuevos pobres, por lo cual es importante tomar en cuenta las recomendaciones de expertos. Como conclusión, la situación actual, marcada por la incertidumbre y el pesimismo, y el impacto real ya registrado por las condiciones de empleo y de ingreso familiar, conduce a la población a una gran preocupación ante la inminente crisis económica. Este estado de ánimo se extiende también en el ámbito de la economía doméstica, afectando la previsión de futuras compras, sobre todo a lo que se refiere a viajes y turismo, bienes raíces o productos financieros. También se percibe una reducción en la capacidad de ahorro y adquisición de seguros de salud. Los profesionales de la salud se perciben como los héroes de esta guerra, y la opinión que se tiene de ellos ha mejorado sustancialmente. Otros sectores que salen reforzados en esta crisis son el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el Ejército, los prestadores de servicios indispensables y la Guardia Nacional. En las circunstancias previas de normalidad, la dimensión con más peso en la reputación de una compañía en México era la oferta de productos y servicios. En el presente estudio, levantando en medio de la crisis del COVID-19, esta dimensión ha perdido importancia en favor de la dimensión del entorno del trabajo, cómo la empresa trata y se ocupa de sus propios empleados. El colaborador se convierte en el grupo de interés clave en medio de la pandemia. Los esfuerzos de las empresas por cuidar la salud de sus colaboradores durante la pandemia con acciones como el teletrabajo o la provisión de material sanitario, así como la conservación de sus empleos aún a pesar del paro de las actividades, son las iniciativas más valoradas en estos momentos. Esto refuerza la idea de que los trabajadores, su salud y situación económica son la prioridad para la ciudadanía durante esta coyuntura. Un último punto que consideramos oportuno resaltar es el auge de las redes sociales como la principal fuente de información para los mexicanos durante esta crisis. No obstante, su credibilidad es bastante limitada, siendo las informaciones de los profesionales de la salud, las publicaciones especializadas y la información proveniente del gobierno las que se consideran como las fuentes de información más confiables. Si bien las redes sociales han ido ganando en cobertura, los entrevistados les otorgan una mucho menor credibilidad en el entorno actual de hiperinformación, noticias no siempre contrastadas y abundancia de fake news. En la actualidad no existe una vacuna ni tratamiento antiviral específico para prevenir o tratar la infección del COVID-19. La única metodología aprobada para prevenir la infección es evitar la exposición al virus. Por lo tanto, las personas no infectadas deben evitar el contacto con personas afectadas. En general, las personas infectadas por COVID-19 deben recibir un tratamiento de apoyo en función de su presentación clínica, es decir, para ayudar a aliviar los síntomas en casos relativamente leves o para garantizar la función respiratoria en los casos más graves. Solo es cuestión de seguir cuidándonos, tomando las medidas de prevención necesarias y veremos cómo poco a poco todo regresa a la normalidad. Ahora que estás más informado sobre la situación actual y sobre las medidas de prevención para que la situación no se agrave más, pon en práctica las recomendaciones y difunde la información. Una pequeña acción puede hacer la diferencia. Tú puedes hacer la diferencia. Pero solo nos queda una pregunta. ¿Y tú, cómo has vivido la cuarentena? Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich.
that's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Oh, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes.